había pensado contarles una historia de lo que es la experiencia de la enfermedad sin lesión anatómica visible o comprobable, un poco relacionada con el dolor crónico, pero escuchando un poco las presentaciones de ayer he decidido modificar un poco esto, también lo que tiene que ver con la propia teatralidad de mi intervención aquí. Voy a contarles dos historias. Esta es la primera parte de mi presentación. Voy a contarles dos historias muy distintas para intentar concluir con lo que yo entiendo que es el análisis o lo que sería parte de los instrumentos, a mi juicio, que utilizamos todos en lo que respecta al estudio y el análisis de las narrativas del padecer, que son esencialmente elementos poéticos, elementos retóricos y elementos políticos. Las dos historias que les voy a contar son dos historias dramáticas que contienen, por supuesto, como ustedes inmediatamente verán, también un conjunto de esos elementos que quisiera desengranar. Pero son además historias que, pese a sus dificultades y diferencias, contienen ciertos parecidos. La primera de ellas es la historia de esta mujer, que es Ana de Austria. Ana de Austria es la madre de Luis XIV, es la reina madre de Francia, es la esposa de Luis XIII, es una mujer que va a morir de cáncer de pecho en enero de 1665. Y todo lo que tiene que ver con la historia de lo que le va a ocurrir a esta mujer, tanto en lo que respecta al momento en el que comienza a tener unos ciertos síntomas, como a lo que es su desenlace posterior, creo que es muy interesante para intentar comprender estos elementos que quiero poner de manifiesto. Claro, Ana de Austria no nos cuenta ella misma su propia historia, tiene, por así decir, una biógrafa, que es su ayuda de cámara, Madame de Motteville. En el momento en que Ana comienza a tener sus primeros síntomas, Madame de Motteville, que ya está escribiendo su biografía, le pregunta si ella quiere que siga escribiendo todo lo que le va a ocurrir en relación a esta enfermedad, a lo que Ana considera que sí, siempre y cuando, y esto es muy importante para lo que voy a intentar transmitirles, siempre y cuando Madame de Motteville transcriba exactamente todo lo que ocurre sin dejarse nada. Es decir, hay un cierto compromiso de confianza. Bueno, la reina madre, Ana de Austria, comienza a tener unas pequeñas molestias en el pecho. Al principio no le da importancia, no se la quiere dar. Hay, de hecho, una enorme cabalgadura, una enorme distancia entre lo que son sus primeros síntomas y la consideración que ella hace o quiere hacer de esos primeros síntomas y lo que es el primer momento diagnóstico. Y esto en cierta medida es comprensible porque, a pesar de que el cáncer en ese momento no alcanza la incidencia estadística que tiene en nuestro mundo contemporáneo, donde aproximadamente 1 de cada 4 fallecimientos se debe a esta enfermedad, el mundo moderno conoce bien, aunque bien, por así decir, bien mal, pero también bien, conoce bien el significado y la valoración que da a la enfermedad. Hay al menos 3 elementos que están contenidos en la visión que puede tener Ana de Austria, que puede tener de lo que es esta significación evaluativa, de qué significa en su momento tener cáncer. En primer lugar, el cáncer a mediados del siglo XVII es una enfermedad conocida, pero de causa desconocida. Se sorprenderán ustedes, de causa desconocida y variable. No se sabe ni por qué se produce, o en todo caso se fomentan cierto tipo de teorías y conjeturas tan extravagantes o tan, extrañas a nuestros ojos como pueden ser los golpes, la tristeza, la vanidad, el vino, los licores, la comida picante, la carne roja salada, el uso de joyas y perfumes, la música y el baile. En realidad, para Ana de Austria va a comprender y va inmediatamente a asumir, en el momento en que ella sea diagnosticada, que lo que le ha ocurrido puede ser resultado de sus vanidades pasadas. Ella ha sido probablemente la amante del cardenal Richelieu, ha sido una mujer que ha considerado que
ha tenido momentos de coquetería en relación a sus pechos y quizá de ahí, se dice, le venga esta enfermedad. En segundo lugar, la enfermedad se considera en este momento contagiosa. El cáncer es una enfermedad poco frecuente, pero es de causa desconocida y contagiosa. No son pocos los casos en los que muchos enfermos de cáncer supuestamente han contagiado a sus familiares y los primeros hospitales específicamente dedicados al tratamiento de esta enfermedad también se desarrollan justamente fuera de la ciudad o en un contexto, podríamos decir, de salubridad pública, intentando por todos los medios que las personas que tienen este mal no contagien a otros. Un médico muy famoso de este momento, que es Bernard Péril, cuenta, por ejemplo, la historia de este varón que, intentando succionar el cáncer de mama de su mujer, desarrolló un cáncer de mandíbula. Esta idea forma parte del universo imaginario de este contexto del desarrollo de la enfermedad en este momento. El tercer elemento que Ana seguro tiene presente es: no hay muchos enfermos de cáncer, pero los que hay normalmente no se curan. Es decir, no existe ningún tratamiento para la enfermedad, no existe ningún tratamiento ni ningún remedio de ningún tipo o de ningún tipo que sea eficaz. Y aquí va a haber parte de la historia que voy a empezar a transmitirles de qué es lo que va a suceder desde el momento de su diagnóstico. Tiene mucho que ver con esta situación que yo voy a calificar como de economía moral de la esperanza. Luego les diré lo que quiero decir con esta expresión de economía moral de la esperanza. En todo caso, para que ustedes se hagan una idea, normalmente el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, si puedo referirme ahora a él, no se opera, no se interviene quirúrgicamente, se trata con corrosivos y con venenos. Es decir, se trata con arsénico, con carbonato, con óxido de hierro, con ácido clorhídrico, y esto por hablar de los remedios que podríamos considerar médicos o que podríamos considerar clínicos desde el punto de vista de una medicina clínica o de una cirugía todavía en su infancia, y sin tomar en consideración los remedios específicos o los remedios populares que abundaban en ese momento. No es el caso de Ana de Austria, pero a mediados del siglo XVIII, es decir, todavía 100 años más tarde, se puso de moda en Europa la idea de que algunas lagartijas de este país, lagartijas mexicanas, podían curar por ingesta, podían curar distintos tipos de cáncer. Y hubo un tráfico muy interesante de lagartijas desde México a Europa como intento de remediar este mal. Por último, y este es un elemento también dramático de la historia, el diagnóstico del cáncer tiene un solo elemento, por así decir, que marque las condiciones necesarias y suficientes, y ese elemento es el dolor. Es decir, no hay remedio o no hay remedio específico, no hay tratamiento, la enfermedad es rara e incurable, producida probablemente como resultado de una situación moral poco clara, resultado de la vanidad o de golpes o de la mala fortuna, pero en todo caso lo que va a distinguir algunas tumoraciones, algunos escirros benignos de otros malignos, esta es la palabra que utilizan en ese momento, la palabra escirro, lo que va a distinguir un escirro benigno de uno maligno, lo que va a confirmar la presencia del cáncer es el dolor. Y este es esencialmente el pronóstico. Si tienes dolor y tienes un escirro, entonces sabes que tu muerte va a ser dramática. Y este es exactamente lo que le va a ocurrir a Ana de Austria. El periodo en el que transcurre la historia va de mayo de 1664 hasta enero de 1666. Ella, como otras muchas personas, ya asocia la propia palabra a esta idea, que en realidad está presente incluso en los escritos clásicos, de que el cáncer no se llama así por una similitud morfológica que pudiera tener con un cangrejo, sino que se llama así porque se agarra como un cangrejo, se agarra como las pinzas de un cangrejo. Y de ahí vienen otras muchas palabras similares que se empiezan a utilizar en ese momento o que ya venían de antes. En castellano, desde el saratán, que es expresión árabe, al carcoma, carcinoma, cáncer, cancro,
o en latín el noli me tangere. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo primero y quizá más interesante es que Ana va a saber, en el momento en que recibe el primer diagnóstico, va a reconocer que supo de la gravedad de su enfermedad, no tanto por mirarse a ella como por contemplar la mirada de aquellos que la veían. Esta es una idea que se va a repetir todo el tiempo y que es muy importante para lo que yo voy a intentar convencerles. Digamos, hay muchas personas involucradas en esto que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad, pero no hay enfermedades sin testigos. Y la propia forma en la que Ana va a vivir su enfermedad tiene mucho que ver con esta idea de yo, en realidad, no solamente tengo un mal, sino que lo tengo ante la presencia de otros que me van a decir exactamente cómo me siento o cómo debo sentirme. Para que se hagan una idea, en los escritos que Madame de Motteville, en donde ella recoge toda la experiencia de Ana y todo su padecimiento a lo largo de este año y medio, la reina madre casi nunca se queja de su dolor físico, pero sí se queja mucho de lo que podríamos llamar su dolor social. Es decir, siente vergüenza y dolor de verse desnuda o de verse ante los demás, siente vergüenza y dolor de que otros la vean en el estado en el que se encuentra, siente sobre todo un enorme rechazo y un padecimiento psicológico por el olor que ella misma desprende. Y esto es muy interesante en el sentido en que nosotros sabemos, y eso también creo que debe quedar claro, nosotros sabemos cosas que nuestros investigados no saben, nosotros sabemos que nada de lo que le va a ocurrir, ningún tratamiento que va a recibir, tiene efecto terapéutico alguno, antes al contrario. Me gustaría que se dieran cuenta de que no estoy hablando de una persona cualquiera de mediados del siglo XVII, estoy hablando de, una infanta de España que se ha casado con un rey de Francia y que es la madre de la persona más poderosa en este momento del mundo, podríamos decir, nada menos que el rey Sol. En el momento en que la reina es diagnosticada con cáncer, como no podría ser de otra manera, suceden los acontecimientos previstos y razonables en una sociedad cortesana como la Francia del antiguo régimen. Y es el rey va a movilizar inmediatamente todo su capital humano y todo su capital económico para intentar encontrar una cura o un tratamiento para su madre. Lo interesante de esta situación es que Ana va a recibir 5 tratamientos distintos en año y medio, ninguno de los cuales es eficaz, ya se lo he dicho, pero sin embargo merece la pena solamente mencionarlos para que ustedes entiendan un poco cuál es el contexto en el que quiero ubicar esta economía moral de la esperanza y este planteamiento más general sobre cómo entiendo yo que son los elementos en los que se construye una retórica, poética y política del padecimiento. Lo primero que quizás les sorprenda es que Luis XIV no llama a ningún médico oficial. Esto no llama a ningún médico, digamos, de los licenciados o doctores en las facultades de medicina de Francia, porque, entre otras muchas cosas, Luis XIV tiene un conflicto político con la Universidad de París y tiene un conflicto político con la Sorbona. De hecho, considera Luis XIV, como muchas otras personas del momento, que los médicos de la Sorbona solo se hablan entre sí en latín, no están interesados en lo que le ocurre al cuerpo humano, en realidad no saben nada de medicina ni de nada más y se comportan como un cuerpo profesional feudal que se opone al poder centralizador del Estado. Esa es la razón por la que Luis XIV va a abrir o va a promulgar o promover algunas instituciones independientes de la Universidad de París. Esto es muy interesante por muchos motivos. Para que ustedes se hagan cargo, probablemente, quizá esta historia no la conozcan, pero sí habrán leído a Molière. Pues Molière es, por así decir, un dramaturgo del rey que va a hacer burla en nombre del rey de los médicos de la Sorbona que solamente entienden latín y que niegan las evidencias científicas. La primera persona, por lo tanto, que va a hacerse cargo de la esposa, de la madre del rey, no es un médico de la Sorbonne, es un cirujano real contratado por el propio rey, un individuo que se llama Antoine Vallot. Antoine Vallot es un cirujano, no es un médico, la distinción también es importante, pero ahora no puedo entrar
a explicar más detalles. Antoine Vallot simplemente lo que va a hacer va a ser el tratamiento, podríamos decir, estándar, lo que sería en cualquier circunstancia, que es aplicar cáusticos, sin ningún efecto. Una vez fracasado este primer digamos, intento, sí se va a recurrir entonces al médico de la Sorbona, digamos, el gran profesor de la Sorbona, que ya se pueden ustedes imaginar que es un médico de tradición hipocrática, que va a intentar curar el cáncer, bueno, pues con lo que curaban estos médicos humoralistas, casi cualquier tipo de enfermedad. Van a sangrar a la reina madre, que va a estar sometiéndose a sangrías varias durante un buen número considerable de meses. Fracasado este segundo intento, se va a utilizar un procedimiento que también es conocido y que en parte también es razonable. Alguien ha dicho que hay un individuo que tiene la capacidad, que tiene los conocimientos, que tiene remedios específicos para curar este tipo de enfermedades. Dirán ustedes, pues es o bien un cirujano o un médico. No, no es ninguna de las dos cosas. Es un cura de provincias. Y a este cura de provincias, que en realidad es un curandero, va a acudir a Versalles con todos los honores para intentar poner de manifiesto los beneficios de su arte. Es decir, aquí tenemos a la corte de Versalles intentando que un cura de provincias de una región remota de Francia pueda resolver un problema que es un problema de Estado. Bueno, obviamente este señor, que se llama Claude Deroux, va a fracasar completamente también en su intento de librar a Ana de su mal, y aquí va a suceder algo que también es muy razonable. Luis XIV decide iniciar un concurso público, es decir, investigación pública, para ver si podemos encontrar a alguien que pueda por fin resolver el enigma de esta enfermedad. Este concurso lo va a ganar un médico de Toulouse que se llama Jean Astruc. En realidad, Jean Astruc es uno de los grandes médicos y tratadistas del cáncer desde la segunda mitad del siglo XVII. La historia de Jean Astruc y su tratamiento de la reina madre es muy interesante, no se la puedo contar ahora. Digamos simplemente que estaría más de acuerdo con nuestro planteamiento. Este médico de Toulouse llega a Versalles, considera que que el cáncer está avanzado, que no puede hacer nada y que en consecuencia lo mejor que se puede hacer es nada. Esto le va a suponer nada quiere decir también liberar a la reina de todo el resto de tratamiento y de tortura física a la que se la está sometiendo por parte de distintos médicos y de curanderos. Entonces, la posición de Jean Astruc es: no podemos hacer nada, no sabemos nada, hemos llegado tarde, no hagamos nada. Esto va a acabar tanto con su reputación que su hijo, también médico, dedicará todas las energías de su carrera profesional para intentar convencer a la humanidad de que en el fondo su padre tenía razón. A partir de la visita de Jean Astruc, algo va a cambiar, sin embargo, en la posición de Ana de Austria, que es más bien la idea de, bueno, ya no quiero nada más, dejadme tranquila, quiero además morir en París, no quiero morir en Versalles. Intenta tomar un carruaje a escondidas de su hijo para ir a morir a París. Su hijo se lo impide, al final termina muriendo en una casita que todavía se mantiene a la izquierda, en lo que es la avenida principal, antes del Palacio de Versalles. No sin antes haber aceptado, de buen grado o de mal grado, es difícil saber, la visita de un quinto médico, que es un italiano, que también, como el párroco francés, pues tenía algo que decir. Esto es muy propio también de la Francia del antiguo régimen. Cuando todo va mal, siempre hay un italiano que puede resolverlo todo, ¿no? Bueno, esta sería, digamos, la versión terapéutica rápidamente de lo que fue el cáncer de Ana de Austria. Sin embargo, quizá lo sorprendente del caso es, primero, ella no se queja, no se va a quejar en ningún momento, considera que los remedios son un instrumento que le ha dado Dios, para imitar la piedad y para convertir su enfermedad en un instrumento de salvación. Es decir, va a ubicar todo lo que es la necesidad y el desarrollo de su enfermedad en un contexto religioso, donde ella misma va a comenzar a leer vidas de santos, sobre todo la imitación de Cristo, y al mismo tiempo se va a querer convertir en un modelo, en lo que sería el modelo del paciente religioso, del paciente estoico.
Nada sería comprensible en esta historia sin esa característica imitativa que en el fondo es una forma cultural, una forma de dotar de sentido a una experiencia por la cual Ana sabe que tiene que transitar de todas formas. No es además la única persona que en el siglo XVII considera que el cáncer como enfermedad infrecuente es una muestra de una prueba o de una oportunidad que nos da Dios para obtener salvación en esta vida a través de lo que sería la laceración o mortificación de la carne. Ella, el primer contacto que tiene con el cáncer lo tiene en la visita que hace a un convento donde hay unas monjas enfermas de esta enfermedad y, sin embargo, queda prendada de la forma en la que las monjas entienden su mal. Bueno, esta es la primera historia que quería contarles. La segunda, muy brevemente, es muy distinta, pero tiene también algunas... Muy distinta, ya lo verán ustedes por qué. Para esta segunda historia hay que remitirse, hay que avanzar 150 años. Y esta historia me gusta porque también sucede, como en el caso de Ana, que nada opera de la forma en la que tendría que operar. En el caso de Ana de Austria tenemos claramente un diagnóstico y lo que no tenemos es tratamiento, ni tenemos tampoco una persona que se comporte de acuerdo con lo que sería una economía racional. No se queja donde debería quejarse, va eligiendo o buscando distintos procedimientos para salvaguardar una vida que sabe que está perdida y en el fondo se produce una contradicción interesante, difícil de resolver entre lo que sería lo que sabe, sus expectativas y la forma dramática en la que vive su enfermedad. El caso que les voy a presentar a continuación es un poquito más complejo porque, al contrario de, yo diría que casi todos los que hemos estado viendo aquí y de muchos que podrían mencionarse, en esta ocasión no les voy a decir si la persona que va a entrar en este hospital de Saint-Anton está enferma o no. No se lo voy a decir porque, en el fondo, yo tampoco lo sé. Lo que les voy a contar es simplemente la historia, lo que sabemos, un poco lo que nos ha transmitido nuestra experiencia histórica y, en definitiva, voy a intentar convencerles de que muchos de estos elementos, la decisión clínica, pero también política, también de economía de la confianza, depende de nuestra propia visión. Este individuo no tiene nombre, esta es una gran diferencia con el caso de Ana de Austria. El médico que le atiende, que se llama Leoret, c'est François Leoret, es uno de los discípulos de Georget y de Esquirol, que son también a su vez discípulos de Pinel, forman parte de la nueva, diríamos hoy, psiquiatría, del nuevo alienismo francés. Este individuo es un individuo muy interesante. Se presenta en la garita del hospital de Bicêtre, que en realidad es un hospital que mantiene al mismo tiempo a lo que hoy consideraríamos locos, pero también a lo que entonces y hoy consideramos criminales. Más o menos de ahí viene la idea esta de Foucault, de los criminales y locos todos juntos, una especie de gran encierro del hospital de Bicêtre. No sucede lo mismo en otros hospitales de alienistas en ese momento. Se presenta en la garita y dice exactamente esto: no tengo medios de subsistencia, deténganme. Estas es exactamente las palabras de este individuo a quien el médico, su médico, le va a llamar Monsieur Nicolas. Bueno, luego intentaré explicar muy brevemente, si me da tiempo, por qué llega Monsieur Nicolas. En todo caso, claro, el problema que se plantea con este individuo es si es un criminal, qué delito ha cometido, y si no es un criminal, porque quiere que se le detengan. Va a ser trasladado primero a la prefectura. La policía considera que, puesto que no ha cometido ningún delito y a pesar de todo insiste en ser arrestado, pues lo mejor que pueden hacer es llevarlo, por así decir, al médico de guardia, que va a ser este individuo, François Leoret. François Leoret lo considera de principio un individuo extraño, lo define, para que vean ustedes, dice era un hombre educado, de temperamento nervioso, de constitución delicada y frágil, que a la edad de 30 años no había podido alcanzar una posición social que permitiera su subsistencia. Poseía, sin embargo, una inteligencia cultivada, hablaba varias lenguas y escribía con facilidad tanto en verso como en prosa. Dice, tenía una personalidad caprichosa dominada por sus pasiones, dispuesto siempre a encontrar razones para arrojar sobre los demás la culpa de su propia imprevisión.
Su extraña conducta le había conducido a las fronteras de la miseria. Al parecer se había dado a los excesos en la comida y había abusado del matrimonio cuando su debilitamiento, del sexo quiere decir, cuando su debilitamiento físico aconsejaba una absoluta continencia. Tampoco su entrada aquí había sido la primera, aquí quiere decir en Bicêtre. Antes, al contrario, ya se había hecho encerrar en una casa de alienados de provincias en donde había permanecido durante 2 años. Y dice el doctor, con absoluta impasividad, primero como residente y más tarde, contra todo pronóstico, en calidad de subdirector. Es decir, no estamos ante un caso cualquiera. Hay un individuo que se hace arrestar, que tiene unas características, que habla distintas lenguas, que es verdad que parece que tiene esta costumbre de hacerse encerrar en sanatorios mentales, pero al final, bueno, termina haciéndose incluso una posición dentro de lo que es el engranaje burocrático. Loret va a interrogarlo para intentar comprender no solamente la naturaleza de su enfermedad, si alguna, sino también para intentar distribuirlo. Tiene que hacer algo con él. Es decir, tiene que saber si lo coloca en un espacio o lo coloca en otro. Tiene que saber si lo manda a la prisión, si lo deja ir, o incluso dentro del hospital tiene que saber qué tipo de enfermedad tiene. Es verdad que las catalogaciones clínicas, lo que sería la nosología, tiene poca relevancia al final desde el punto de vista práctico, porque lo que hace falta es colocarlo con los peligrosos, si es peligroso, con los menos peligrosos, si no lo es, o con otros tranquilos, si es que realmente se mantiene tranquilo. La conversación que tienen estas 2 personas es la primera parte de un discurso polifónico en donde uno asiste como lector a lo que sería lo que hemos estado investigando aquí, el desarrollo de una medicina narrativa. Hay un diálogo en donde el médico se presenta con absoluta gentileza. Es verdad que el documento clínico lo ha escrito el propio Loret, que también tiene interés en presentarse a sí mismo como una persona pausada, objetiva, tranquila, que va a examinar con absoluta distancia las palabras, los gestos, las actitudes, todo lo que ayer algunos de mis colegas les mostraron aquí con tanta clarividencia. En primera instancia, salvo los comentarios que acabo de hacer, Loret no encuentra ninguna razón por la que pudiera pensar que este individuo tiene algún tipo de delirio o de enfermedad mental. A pesar de todo, decide mantenerlo en observación. Y aquí viene la parte dramática, en donde es difícil saber exactamente qué es lo que ocurre. Esa misma tarde, esto es una historia que dura inicialmente 2 días y luego ya dura hasta el final de la vida de Monsieur Nicolas, que morirá en el hospital para alienados de Bicêtre. En ese momento, esa misma tarde, Loret es informado de que este individuo, que llegó tan tranquilo, ha comenzado a delirar. Y ha comenzado a delirar con tanta violencia que han tenido que restringirlo, que han tenido que atarlo. De hecho, la camisa de fuerza se inventa en este mismo sanatorio. Cuando llega a verlo, lo encuentra delirando sobre un conjunto de cosas y entonces aquí viene la parte interesante. Loret considera que lo mejor que puede hacer es tomar lápiz y papel y transcribir literalmente lo que está diciendo, lo que sale por la boca de este individuo. Es uno de los pocos casos de todos, normalmente los documentos clínicos que tenemos en estos viejos hospitales son como estos, es decir, es muy difícil entender nada y además no hay, la voz del paciente ha quedado relegada en el universo de la historia. Pero en este caso, supuestamente, tenemos la posibilidad de acercarnos a lo que va a decir, lo que sería la voz de la supuesta locura. ¿Qué dice Loret? ¿Qué dice Monsieur Nicolas? Bueno, Monsieur Nicolas esencialmente se queja de que ha sido agredido, no sabemos de qué manera, no sabemos si físicamente o sexualmente o de las dos, que ha sido agredido por algunos de los celadores del hospital. Y comienza a increpar pidiendo venganza. De hecho, pide venganza en italiano, en francés, en todas las lenguas que habla. Es muy interesante porque todo el discurso, este discurso de la locura, está escrito en distintos idiomas. Y también es interesante que el médico nos haga ver que él conoce todos esos idiomas, es decir, que no es ni muchísimo menos importante ni menos sabio que el paciente que tiene delante. Yo no les voy a aburrir a ustedes con los detalles, digamos simplemente que hay una frase que repite todo el tiempo nuestro paciente, que es: qué placer ver a estos 2 cuerpos muertos y bailar. Yo farò una vendetta terrible, es decir, mi venganza será terrible. Digamos que su repetición constante ha entrado en un estado de excitación, considera
que su vida está llena, y esto me parece muy interesante, está llena, esto cito textualmente, experiencias truncadas, expectativas rotas, abandono del cuidado, privaciones, miseria, detención injusta, brutalidades y violencias, y ahora la muerte oscura que me espera aquí, de la que los culpables no quedarán impunes. Esto es esencialmente lo que va saliendo de la boca de este hombre. En su discurso, en su narración, sin embargo, comienza a haber elementos de cierto interés. Por ejemplo, se hace eco de dos personas de las que se sienten sus hermanos. Uno es Jean-Jacques Rousseau, perfectamente conocido, y otro es Nicolas Gilbert. Nicolas Gilbert es la razón, entiendo yo, por la que nuestro médico le ha puesto el nombre Nicolas. Nicolas Gilbert, hoy prácticamente desconocido, es un poeta francés que llegó de provincias a París con la intención de triunfar. Le habían prometido que el beneficio de la protección de d'Alembert, y por fin d'Alembert se echó para atrás y él en principio comenzó una campaña de desprestigio contra el movimiento filosófico y al final parece ser que perdió la cabeza. Lo cierto es que la propia noticia de Nicolas Gilbert es complicada desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo. Es un individuo que realmente ha perdido la cabeza. Nicolas Gilbert murió porque se tragó una llave y cuando gritaba pidiendo auxilio nadie le atendió porque pensaban que estaba loco. Esta es un poco la tragedia que le ocurre a este poeta. Y es un poco esa tragedia de la que se hace eco Lloret. No quiero molestarles o contarles todos los detalles de esta fascinante historia. Sí me gustaría, en todo caso, llegar un poco a la conclusión, a su conclusión. Después de este primer episodio, Monsieur Nicolas va a ser tratado con procedimientos no solamente morales, sino también físicos, esencialmente baños fríos, hasta que deje de delirar. Se le va a mantener aislado y sus delirios van a ser intermitentes. Salvo la música, que le va a producir cierto beneficio a lo largo de su dilatada vida en el hospital de Bicêtre, nunca se encontró cura para él. Fue diagnosticado de una enfermedad que hoy nadie conoce, que hoy en realidad es una enfermedad imaginaria o inexistente. Fue diagnosticado de monomanía de la ambición. Es decir, se pensaba que este individuo, Monsieur Nicolas, había tenido, como ese francés que se creía Napoleón, o como ese otro que se creía el Rey Sol, como todos estos alienados que llegaban a los hospitales de París, había tenido un delirio ambicioso, una idea fija relacionada con sus propias expectativas de éxito, quizá también como el propio Nicolas Gilbert. Bueno, estas dos historias, la historia de Nicolas Gilbert y la historia de Ana de Austria, me van a servir para intentar plantear algunas cosas que ya han sido mencionadas y que están en la raíz de nuestro debate y de nuestra idea sobre lo que es la medicina del padecer, o las narrativas del padecer, y algunas otras que creo que son un poquito distintas. Mi preferencia para referirme a lo que es los elementos teóricos siempre está condicionado por estos tres elementos. Un elemento que podríamos considerar poético, siguiendo siempre lo que es la catalogación o la idea aristotélica. Y ustedes habrán leído muchas cosas que se dicen poética de las emociones, poéticas del dolor, igual que habrán oído retórica de las emociones, retórica del dolor o políticas. Hay muchos libros con estos títulos y me gustaría simplemente referir qué es lo que entiendo yo por cada uno de ellos y por qué considero que, independientemente de la forma en la que estén ligados, no pueden ser distinguidos. Podemos distinguirlos solo en la teoría, pero en realidad para cada caso siempre habrá elementos poéticos, retóricos y políticos. La primera cuestión, el elemento poético, es claro, viene a sugerir que nuestras historias del padecimiento, tienen una unidad. Eso que decía Aristóteles, una unidad de acción, una unidad de agente. Hay alguien a quien le ocurre algo, hay un antes y un después que marca un principio, quizá también un final en una estructura de la experiencia. Es necesario que exista un corte entre antes me encontraba bien y ahora me encuentro mal, antes no me ocurría nada y ahora me ocurre esto, antes las cosas eran de una manera y ahora son de otra.
Cuando yo me refiero, en los casos que he estudiado, y en estos que les he mencionado aquí, Ana de Austria, al propio Messier Nicolas, lo que sí es claro es que podemos establecer una historia, podemos transformar su experiencia en un relato, que sea un relato incompleto o no, ya es otra cosa, pero en todo caso es un relato que debe tener una cierta unidad. No hay una narrativa del padecimiento sin un elemento dramático, sin una unidad. Cuando digo elemento dramático lo digo en un sentido teatral, claramente teatral. Hay una teatralidad en donde los papeles están distribuidos, pero también hay, por supuesto, un backstage, hay unos fuegos de artificio, hay, bueno, pues todas estas cosas que suceden en el teatro. La primera de ellas, la unidad. De hecho, en algunos casos es esa unidad la que se va a descomponer, la que se va a producir una cierta incomprensión social o colectiva en este que mira. Esta idea de la unidad, ayer lo mencionaban algunos de mis colegas, tiene que ver naturalmente con la idea del drama social, que es como Víctor Turner y otros antropólogos de la experiencia han entendido este problema. Pero también podríamos plantearlo de distintas maneras, ¿no? Entender que en realidad no hay ninguna distinción interesante entre experiencia y expresión, sino que más bien el comprender las expresiones, el comprender la forma en la que Ana de Austria se expresa por boca de Madame de Motteville, ya es comprender en parte su experiencia de la misma forma que comprender la forma en la que se expresa Messier Nicolas por boca, en este caso del doctor Lioré, ya es comprender también su experiencia. La segunda cuestión tiene que ver con elementos retóricos. Es verdad que podríamos pensar, esa era la diapositiva anterior, quizá merece la pena en un minuto. Podríamos pensar, y en muchas ocasiones yo creo que es un buen ejercicio, seguir todavía más de cerca a Víctor Turner y a la fuente de Víctor Turner, que es Van Gennep, y considerar que en esa unidad dramática hay un ritual de paso y que nada de lo que va a ocurrir podría explicarse sin un momento de separación y sin un momento de reconciliación, en donde todo lo que está en el interior es esa narrativa del padecimiento. La mayor parte de las veces que he tenido que intervenir en foros como este, donde había personas de la clínica, digamos que muchos han comprendido que parte de lo que ellos hacen, y esto ustedes me dirán, tiene que ver con esta estructura. El enfermo quiere encontrar una salida a una situación que considera provisional, en la que ha entrado y de la que quiere salir, que es lo que dificulta naturalmente la enfermedad crónica y otras, a lo que ahora mismo vuelvo. Hay una poética, digo, pero también hay una retórica, sin la cual no podríamos de ninguna forma comprender nada de lo que sucede en la historia. Esta retórica, que es el conjunto de elementos expresivos. Aquí les coloco algunas de las ideas que yo mismo desarrollé en mi historia cultural del dolor, en relación a cuáles creo yo que han sido históricamente algunas de las formas culturales que sirven para dotar de significación al dolor en tanto que dolor humano y no solamente a lo que podrían ser elementos de nocicepción o actos reflejos. No toda nocicepción es dolorosa o no toda nocicepción se interpreta o se comprende en términos de dolor. Claro, para que el dolor tenga significación cultural, lo bueno es que pueda ser representado, que pueda ser imitado, que produzca simpatía, que haya normalmente una correspondencia entre lesión y expresión, que haya una narratividad, es decir, que el dolor pueda ser narrado y en el peor de los casos, si el dolor no puede ser representado, si no produce simpatía, si no hay correspondencia, entonces lo mejor que no le puede ocurrir es que haya muchos casos similares. Eso no significa nada, porque en el caso de la monomanía de la ambición hubo muchos casos similares y sin embargo hoy nosotros no reconocemos esa enfermedad, al menos no la reconocemos en tanto que disease. Por último, y con esto ya acabo, se nos olvida muchas veces, y yo creo que es quizá la lección que yo querría sacar hoy en relación no solo a los casos que les he contado, sino también a lo que tiene que ver con nuestro propio ejercicio de investigadores que vienen de distintas disciplinas, pero que tienen un interés en sacar a los pacientes de este paréntesis en el que parece que los había colocado la medicina clínica, según las palabras de Michel Foucault, que es referirnos a la política.
La política de la experiencia, la política del dolor, la política de las narrativas del padecer, no solamente atañe a la circunstancia de que nuestro propio posicionamiento, el lugar en el que los coloquemos, nos obligará a tomar una decisión sobre cómo y en qué medida vamos a considerar que en realidad Ana de Austria estaba sometida a los efectos de una medicina que hoy consideraríamos que es placebo, o en qué medida consideramos que el caso de Messier Nicolas es un caso más de construcción cultural de una enfermedad que en el fondo no existía. En los dos casos, sin embargo, también nuestro propio posicionamiento político, nuestro propio posicionamiento cultural, nuestra epistemología situada, debería ser capaz de decir si, después de todo, consideramos que quizá Messier Nicolas tenía o sufría los síntomas de una enfermedad imaginaria, o si estaríamos también dispuestos a reconocer que incluso las terapias a las que fue sometida Ana de Austria tuvieron el efecto beneficioso que ella misma reconoce. Es decir, en ambos casos deberemos enfrentar nuestro conocimiento de las fuentes históricas en mi caso, pero también de sus fuentes vivas en el suyo, sobre lo que significa o no el testimonio que nos llega. Eso por una parte, pero también por la otra, no solamente depende, o no solamente esta política de la experiencia viene configurada por nuestros posicionamientos previos, sino que al contrario, la forma y la decisión que tomemos sobre la significación cultural de la experiencia de los otros, sobre el dolor de los otros, también afectará sin duda a nuestro posicionamiento político. Quiero acabar recomendándoles un libro y con dos cuestiones muy rápidas. El libro que les quiero recomendar es un libro de un profesor de Princeton que se llama Keith Wailo, que ha escrito un maravilloso libro que se llama Pain, a Cultural History, a Political History, el dolor, una historia política. En este libro, Wailo señala cómo la posición ante el dolor de los demás, ante, por ejemplo, si es necesario mantener o no el estado de bienestar, o si es necesario o no eliminarlo, porque en realidad los pacientes que piden beneficios médicos no son nada más que una panda de pedigüeños que hay que eliminar de la faz de la tierra y que tienen que acostumbrarse a tener una vida viril, como diría, por ejemplo, la administración de Ronald Reagan, que fue quien inició esta campaña, o si por el contrario debemos mantener un estado de bienestar porque nos creemos el testimonio de nuestros pacientes y porque no pensamos que sean estos individuos que abusan el sistema en el momento en que tienen una dedicación, en el momento en que tienen una oportunidad. Es decir, desde el punto de vista de Weil, lo que yo comparto plenamente, nuestro posicionamiento a la hora de entender el dolor de otros está atravesado antes y después de consideraciones políticas. Y cuando digo políticas, quiero decir políticas tanto del espectro político como políticas en el sentido de posición cognitiva. El último ejemplo que les quiero poner y que me viene muy al caso es la historia del dolor. Siempre se ha contado, y si ustedes leen historias del dolor, siempre se ha contado a través de las anomalías que produjo en una determinada teoría, que era la teoría de la especificidad, que produjeron en la teoría de la especificidad un conjunto de fenómenos que no podían explicarse claramente. Fenómenos del tipo miembros fantasmas, causalgias, dolores de trigémino, cosas así. Sin embargo, la mayor parte de la historia cultural o de la historia de la experiencia del dolor no tiene que ver con dolores de naturaleza periférica, tiene que ver con dolores de naturaleza orgánica y central, siendo uno de ellos el dolor del cáncer. Es fascinante que no exista una reconsideración pública, histórica, una historia de la experiencia del dolor del cáncer ligada al desarrollo, a la historia o al nacimiento de la medicina del dolor. De la misma forma que tampoco existe, y ahí se lo pongo, una historia, ni mucho menos, del dolor infantil, que también sigue siendo, por cierto, el dolor en la infancia, un huérfano dentro de la práctica clínica. Y debo recordar que hasta los años 60 había muchos pediatras que consideraban que en realidad los niños no sentían el dolor como los adultos, si es que sentían dolor en absoluto. Y la última cuestión, que me parece igualmente notable, es qué hacer del efecto placebo. Esto que llamamos efecto placebo y que en realidad solamente se sostiene sobre nuestro propio conocimiento positivo de lo que pensamos que tiene efecto terapéutico y que no, ¿qué hacemos con ello? ¿Consideramos que la historia de la medicina, como la historia de la experiencia del dolor, es la historia del efecto placebo?
o nos tomamos en serio a nuestros pacientes e intentamos reconstruir una narrativa de la experiencia que incluya, como acabo de señalar, elementos retóricos, poéticos y políticos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación tenemos 15 minutos para preguntas. Buen día. No sé si sea correcta mi participación, pero al escuchar la historia de la reina, se preguntaría uno si utilizó algún método de planificación familiar para no embarazarse, si convivía con personas que consumían tabaco, que tengo entendido también son factores que desarrollan el cáncer, aparte de la herencia familiar. Y con respecto a la segunda historia, me impresiona mucho. Y aquí, no sé si sea correcto lo que estoy diciendo. Yo creo que más que la inteligencia que manifestaba este personaje, fueron las emociones lo que sobresale o lo que domina a la inteligencia. No sé si es correcto. Bueno, en la primera pregunta, como usted sabe, no hay conocimientos de herencia y los procedimientos de planificación familiar en el siglo XVII son... ¿qué le podría decir? Hay una historia maravillosa de esta madre que le escribe una carta a su yerno diciéndole: hemos hablado mi hija y yo, ella había tenido ya 2 embarazos, esto es también mediados del siglo XVII, hemos hablado mi hija y yo y hemos decidido que lo mejor es que te proporcionemos una prostituta para que tú ya te tranquilices, pero mi hija no vuelva a quedar embarazada. Entonces este es un procedimiento de planificación familiar del siglo XVII. En el caso de la reina, la reina madre es una mujer de profundas convicciones católicas que se pasa el día persiguiendo a su hijo Luis XIV, que maltrata a su mujer y la engaña con todo el mundo, su mujer que también es española. Hay una historia muy interesante ahí también de uso de lenguas, ¿no? Porque estas mujeres cuando quieren conspirar hablan en español en la corte de Francia, ¿no? Y bueno, y el caso del hermano del rey, que es un transexual que anda todo el día vestido de mujer también, ¿no? Entonces, pero no hay realmente este asunto. Ella está convencida de que ha desarrollado la enfermedad como resultado de sus devaneos con el cardenal de Richelieu. No sabe nada más y eso le parece motivo suficiente. En todo caso, son la única información que tenemos sobre eso. En relación a la cuestión segunda, bueno, ahí hay una historia política de la psiquiatría, hay una historia en la medida en que muchos comportamientos que hoy consideramos normales, pues fueron durante un tiempo considerados patológicos. Entonces, hay que pensar que poquitos años después del internamiento y la muerte de este individuo en Bicêtre, la Sociedad Psiquiátrica Francesa, durante la Comuna de París, consideró que había una enfermedad mental que llamaron morbus democrático. Entonces, el morbus democrático, bueno, nosotros quizá no lo consideremos una enfermedad mental, o sí. Allá arriba primero y después... Perdón. ¿Sí? Sí, tendría una pregunta muy específica. ¿En qué sentido la trayectoria de los padecimientos de los 2 casos que ilustras podrían pensarse desde la perspectiva de la antropología de la experiencia, desde Víctor Turner, como ejemplos de drama social? Bueno, yo creo que ambos son un magnífico ejemplo de drama social en la medida en que tienen exactamente, en el caso de la reina madre, hay claramente una significación que depende de un momento de entrada y de un momento de salida.
ella sabe que desde el momento en que recibe el diagnóstico comienza lo que podría ser un ritual de paso. Es verdad que el final de los casos, el final de las ambas historias, no es la curación, pero en ningún sitio está dicho que el final de una de estas unidades dramáticas tenga que ser la curación. Ambos ponen de manifiesto, yo creo, lo que es uno de los elementos más interesantes en lo que son las narrativas del padecimiento en casos de enfermedades incurables o de enfermedades crónicas no tratables, que es la cronicidad se tiene y la unidad se tiene que interpretar de distintos modos. Yo creo que Ana de Austria está convencida de que ella está en una posición ritualizada, va a conseguir su salvación en la tierra a través de esta ordalía por la que va a pasar. El caso de Monsieur Nicolas, nuestro enfermo mental, creo que se responde también de la misma forma. Va a haber una entrada en una institución psiquiátrica y la salida va a ser la muerte. Él no va a recuperar nunca aquello que fue. Y sin embargo, todo lo que es verdad que es una historia que tiene, pues no sé, años de tránsito, ¿no? Pues tiene un año, es quizá lo que me interesa a mí también de la propia antropología de la experiencia de Turner, que es, él viene a decir, hasta ahora los antropólogos de la experiencia como Van Gennep, como otros, lo que han puesto de manifiesto es lo que ocurría en el antes y en el después. Pero ¿qué ocurre entre medias? Y ese entre medias es lo que yo creo que es interesante como aplicación a nuestros casos. Yo no lo considero que sea solamente antropología de las emociones, no considero que sea solamente antropología del padecimiento, creo que es una antropología de la experiencia en donde los discursos, las prácticas, los valores, los cuerpos están atravesados. Todos ellos tienen que tomar decisiones, también el médico, por cierto, y que es una cosa de la que no hemos hablado. Lioré está muy preocupado por saber si va a tomar la decisión correcta y también por su propia posición. Entonces yo sí creo que es verdad que bueno, uno siempre puede discutir. El caso de la enfermedad crónica bueno, yo lo he desarrollado en otros lugares, ¿no? Cómo se puede buscar un elemento de unidad. Y yo creo que de muchas formas, ¿no? Pero ahí la unidad no proviene, sería mi respuesta más general, no proviene de la unidad del individuo, proviene muchas veces de la unidad social. Es decir, el enfermo de dolor crónico en realidad aparece como tal a mediados del siglo XIX. Antes hay enfermos de enfermedades que no se curan, pero no son exactamente enfermos de dolor crónico. ¿Puedes prenderlo? ¿Qué tal? Soy Graciela Muñoz, estoy estudiando el doctorado aquí en el posgrado en Ciencias Sociomédicas en Antropología en Salud. Más que una pregunta, es una solicitud, una recomendación que te pido. Yo estoy trabajando derechos sexuales y reproductivos en general, para no ser muy específica, pero me interesa saber si hay algunos textos que podrías recomendarnos sobre el dolor de parto, cómo este dolor se ha naturalizado a lo largo de la historia y al final pues tiene que doler, ¿no? Porque tienes que parir, duele. Entonces, ese tipo de dolores que se van naturalizando a lo largo de la historia, si hay algunos textos que puedan ayudarnos también a no solo entenderlos, sino a poder codificar estas narrativas que hablan de ese dolor y sobre los dolores de complicaciones después obstétricas, ¿no? Porque yo estoy justo viendo narrativas sobre complicaciones obstétricas y en realidad son dolores que son descritos como una infección interna, como unas dos, entonces no me ha gustado mucho, pero sí me gustaría saber si tú podrías recomendar algunos textos sobre la historia del dolor en estos temas, ¿no? Porque sí sería bueno saber cómo se fue naturalizando y cómo son descritos, porque cada quien lo va describiendo y va creando esta narrativa a través de los años, ¿no? O sea, yo estoy justo entrevistando a gente que ya vivió ese dolor hace mucho y que tiene secuelas y que ese dolor se va transformando y como viene de un parto, se naturaliza y es como, pues
sí, te tiene que doler, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quizá lo más fácil, yo al año pasado publiqué un pequeño texto, una breve historia de la analgesia y la anestesia en el parto, que contiene algunas referencias y quizás sea lo que te pueda recomendar, o en general. No me acuerdo cómo se llamaba mi texto, pero bueno, no sé, está por ahí, está en Academia Edu, colgado, y quizás sea lo más fácil. Es una compilación, en realidad es un libro de médicos, donde me pidieron, de anestesistas y anestesiólogos, me pidieron una breve introducción a la historia del dolor de parto, y esto es lo que escribí. En realidad, la historia del dolor de parto tiene mucho que ver con este aspecto político y con incluso la propia formulación de la pregunta, porque, bueno, esto es una simplificación, pero así por hacerlo todavía más encapsulado, podríamos decir que desde los inicios de la obstetricia, de la cirugía obstétrica, en mediados del siglo XVIII, se considera que la mujer se queja demasiado. Entonces, se considera que la mujer se queja demasiado y que se queja demasiado porque ha leído muchas novelas y porque además tiene un conocimiento que le viene de lo que le cuentan otras mujeres. Entonces, la mayor parte de los obstetras, de los médicos varones que van a tomar posición en el desarrollo de la cirugía obstétrica, lo primero que van a decir es: hay que librar a la mujer de dos cosas, de sus hijos y de su ignorancia. Esta es un poco, entonces, el quitarle al niño y quitarle la ignorancia son, por así decir, sus dos configuraciones. De hecho, piensan que la mujer, y esto ya ha avanzado incluso el XIX, todavía se ve, piensan que si las mujeres fueran educadas, sería lo más fácil que se podría hacer. No les dolería casi nada, porque es un dolor natural que además debe ser incorporado dentro de lo que serían, pues, los dolores básicos. Hay que quitarle eso. En realidad la discusión es mucho más complicada, porque ellos distinguen entre dolores reales e imaginarios, contracciones reales e imaginarias, e incluso el desarrollo de la anestesia clínica, la primera vez que se opera, digamos, se interviene en partos con cloroformo o con éter, muchos médicos consideran que, bueno, por fin, ¿no? Por fin ya tenemos aquí, hemos conseguido callar a la mujer, que era una lata porque no había manera de hacerse cargo, ¿no? Daos cuenta o dense cuenta de que hay casos extraordinarios, ¿no? Como el de esta mujer que en mitad del parto comienza, según el médico, a cantar el aria de notas más agudas de la ópera de Donizetti de Lucia de Lammermoor, ¿no? Entonces, esto es una mujer, pues, este caso de la conexión entre el dolor de parto y la histeria, que es en el fondo lo que ellos tienen en la cabeza, se solucionaría con educación. Y aquí se va a producir, desde mediados del XIX hasta nuestros días, una situación muy curiosa, que es, por una parte, se va a continuar esta tradición de si educáramos a la mujer, en realidad no le dolería nada, que va a dar desarrollo a dos escuelas muy interesantes. Una es el método psicoprofiláctico del parto sin dolor, y otra es, digamos, esta cosa de, bueno, pues en realidad usted manténgase tranquila, no le va a suceder nada, ¿no? La otra cuestión a la que va a dar lugar es, sin embargo, el propio desarrollo del movimiento feminista, que va a decir: no, nosotras tenemos derecho, como parte de los derechos humanos, tenemos derecho a un tratamiento químico del dolor de parto y al reconocimiento de los dolores de parto como parte de la historia de la liberación humanitaria de los seres humanos del dolor. Entonces se va a producir una cosa muy curiosa, y es que tenemos feministas colocándose del lado del método psicoprofiláctico y pensando que se coloca también el papado, por ejemplo, desde Pío XII se coloca a favor del método psicoprofiláctico de Dürre, y tenemos, sin embargo, a feministas diciendo lo mismo que dice el Papa, que es que si las mujeres fueran educadas y tranquilas, todo el parto sería natural. Y también tenemos, al mismo tiempo, a mujeres reclamando el uso universal de tratamiento químico. Entonces, ¿duele o no duele? Esta sería la cuestión. ¿Y hasta qué punto duele? ¿Y cuál es la reacción en la que ese dolor debe ser culturalmente significativo? No es una pregunta en absoluto fácil de responder. Y este es un magnífico ejemplo, porque depende, como usted ve, como tú ves, depende no solamente del parto y de nuestro conocimiento del parto y de la retórica del parto, sino también de la política del parto. Y depende de nuestro posicionamiento político previo. Y además, la posición que alcancemos en nuestro posicionamiento político nos va a conducir también a tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas con si se debe o no fomentar el uso de epidural, o si en realidad estamos asistiendo a una carnicería clínica fomentada por el orden patriarcal. Esto es para poner casos, digamos, exagerados. Desafortunadamente se acabó el tiempo, una disculpa. Quizá puedan preguntarle en el coffee break que tenemos de 15 minutos.
enseguida se realizará la siguiente mesa. A las 10:45 empieza el panel 3. Muchas gracias.